logramos comprar un laptop de los más modernos de aquel tiempo. Les hablo hace casi 30 y tantos años. Y me dijeron, este puede cualquier documento. Y yo tenía en un disquito pues las obras ya de San Juan Crisóstomo en griego. Y dije, bueno, prueben este documento a ver si lo pueden. Y no lo podía. Batallaba la computadora, ¿verdad? Escribió mucho para el bien de los demás. Y escribió de una manera elocuentísima. El nombre le dice, Crisó significa oro, stoma, la boca, el que tiene la boca de oro por su predicación. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un punto que está siendo atacado mucho, y ese es mi deber como buen pastor, de ver dónde hay peligro. Se ataca la tradición. La tradición tiene algunas cosas muy bellas. Decíamos nosotros 4 evangelistas, 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, 4 virtudes cardinales, justicia, fortaleza, templanza y prudencia. 4, bueno, el 4 es un número muy repetido. Y luego hay otro número, el 12. 12 apóstoles, 12 frutos del Espíritu Santo, 12 tribus de Israel, y por ahí va el 12. Se pueden buscar muchísimos más. Pero el que más es el 7. 7 sacramentos, 7 dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y 7 pecados capitales. Los pecados capitales, mis hermanos, son esos, y no puede haber otros. Se les pudiera decir diferentes nombres. Por ejemplo, a la soberbia se le puede llamar orgullo. Está bien. Vamos a ver cómo se formó ese catálogo de 7 pecados capitales. No lo dice nuestro Señor Jesucristo de una manera explícita, pero del Santo Evangelio, de la predicación de Cristo, de la doctrina cristiana, de ahí lo sacaron ¿quiénes? Nuestros doctores de la ley, que hicieron después los catecismos. ¿Y en qué se basa? Oiganlo bien, no es una base así nomás, es una base bíblica, en una de las epístolas de San Juan Apóstol. San Juan Apóstol vio a nuestro Señor, lo dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon, tocaron, eso les anunciamos a ustedes. Y Él nos va a decir que hay 3 enemigos del alma, 3 concupiscencias, 3 categorías de pecados, 3 jerarquías de pecados. Así como hemos visto que en Los Ángeles hay 9 jerarquías, igualmente en los demonios hay 9 jerarquías de demonios, pues son ángeles caídos. Lo mismo, vamos a ver esas 3 enemigos del alma, jerarquías, categorías de pecados. El primer enemigo del alma es el demonio. El demonio nos odia con un odio espantoso. El demonio nos tiene envidia, pero la raíz de ese odio y de esa envidia fue el orgullo, así nos lo dice la tradición de la Iglesia. La soberbia es el pecado espiritual, no es un pecado carnal, no. El demonio es espíritu, no tiene carne. Es la soberbia, que fue también el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la soberbia. Les dice Satanás a Eva, le dice,
ustedes dos, si comen de este fruto, serán como Dios. Y eso fue el pecado de Satanás, querer ser él como Dios. Así se define la soberbia. Y es el pecado número 1. El segundo enemigo del alma es el mundo. Jesucristo nuestro Señor tuvo palabras fortísimas, terribles, contra los fariseos, contra los escribas, los doctores de la ley, contra los príncipes del pueblo, por su maldad, por su obstinación. Les dice hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Pero la expresión más fuerte de Cristo nuestro Señor va contra San Pedro, apóstol, que dice: apártate de mí, Satanás. A ninguno de esos enemigos suyos le había dicho Satanás. ¿Por qué razón le dice Satanás a San Pedro? Porque tú no piensas como piensa Dios, Pedro, sino que tú piensas como piensa el mundo. Y el mundo tiene dos pecados con que nos ataca. Es la segunda jerarquía de los pecados capitales. La envidia. La envidia es de ver. Se define tristeza por el bien ajeno, alegría por el mal del prójimo. Y viene siendo compañera, la envidia, de la avaricia, de la codicia. Por eso se dice codo, de codicia. Está prohibido por el 10º mandamiento: no codiciarás las cosas ajenas. La primera tentación del demonio contra Jesucristo en los 40 días de ayuno que tuvo nuestro Señor en el desierto es la soberbia. Aviéntate desde el pináculo del templo y Dios mandará sus ángeles a protegerte. Esa es la soberbia. Creerte más que Dios. Creer que Dios está obligado a quitarte el pecado sin que te arrepientas. En nuestros primeros padres la soberbia fue: yo voy a decir lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y es lo que dice el demonio. El demonio inventa otros pecados. El día de hoy, el verdadero pecado que inventó el demonio, ¿cuál es? El tirar un papelito en la calle, el romper una plantita, el matar un animalito. Ese es el pecado más grande. ¡Va contra el planeta! Los planetas eran los dioses antiguos, fíjense. Lunes, la luna; martes, el planeta Marte; miércoles, el planeta Mercurio; jueves, el planeta Júpiter; viernes, el planeta Venus; Saturday, el planeta Saturno; y Sunday, el domingo, es el planeta Sol. Esos eran los dioses que la Iglesia quitó, que la Biblia prohíbe hacer estatuas, imágenes de esos dioses paganos. Por eso la Iglesia destruyó a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a todos los dioses que eran los astros. La Iglesia tiene en su tradición que las tentaciones de Cristo, en cierto modo, recapitulan todos los pecados.
Demuestra el demonio a Cristo todos los reinos de la tierra. Yo te daré eso si me adoras a mí. La codicia, la ambición, es un pecado de los ojos. El pecado de la envidia y de los ojos forman, pues, el segundo enemigo del alma, que es el mundo, el espíritu del mundo. Y el tercer enemigo del alma es la carne, que combate contra el espíritu, nos dice San Pablo, que nuestro Señor dice, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. No que sea el flaco, es flaco, es al contrario. El que le da más a la carne generalmente se pone una bomba. ¿Cuáles son los pecados de la carne? La flojera, la pereza, la indolencia, que es la madre de todos los vicios. Luego la gula, el comer y el beber, dice San Pablo, cuyo Dios es el vientre para esas personas. Luego viene la ira, el enojo. Jesucristo clarito dice, el que se enoja por dentro contra su hermano merece que lo juzgue el Sanedrín. El que hace rugidos contra su hermano, raca, merece que lo juzgue el juzgado especial para ponerle su pena. Y el que le dice fatuo, o sea, tonto a su hermano, merece irse al infierno, a la gehenna. Esa es la ira. Y por último, el pecado de la carne, la lujuria, la impureza. Ahorita están bajo ataque estos pecados. El Papa Pablo VI nos decía en aquellos tiempos que yo era seminarista, el peligro de hoy es que ya nada es considerado pecado. Y tenía razón Pablo VI. Todo se permitía en los años 60. El día de hoy podemos ir un paso más adelante. Hoy se han inventado nuevos pecados que no son pecados. No reciclar. Ay, es un pecado capital el día de hoy. Repito, tirar basura es un pecado capital el día de hoy. Utilizar un automóvil que echa humo es un pecado capital el día de hoy. Matar un animalito es un pecado capital el día de hoy. Pero matar millones y millones de niños en el vientre de su madre, eso no es pecado, eso es salud reproductiva. El tener el alma sucia, llena de desperdicios, de cosas malolientes, eso no es pecado. Hoy se inventan nuevos pecados y se suprimen los antiguos. Ya ese catálogo de los pecados capitales se va a quitar de todos los catecismos, yo creo, sobre todo de la conciencia de los cristianos, por obra del demonio. El demonio feliz, contentísimo, soberbia, envidia, codicia, flojera, impureza, ira, gula, ya no son pecados. Ahora los pecados son ecológicos. Los más grandes pecadores son los que echan más humo. Los más grandes pecadores son los que no aman la naturaleza, los que no aman a los perros. Puedes matar a todos los hijos que quieras, pero tus perros no los puedes matar. ¡Qué incongruencia! Nada más reflexionen ustedes. En una epidemia, llámese como se llamen las epidemias, los animales son los principales que llevan los microbios. Eso siempre se ha dicho en higiene, en medicina. Pero el día de hoy nadie habla, nadie se atreve
a decir que los animales se pueden contagiar de microbios. ¡Nadie! Porque no es políticamente correcto. Reflexionen esto que les estoy diciendo, mis hermanos. No seamos necios. El necio dice, Dios no existe. Pero la verdad es que Dios sí existe. Y Él puso límites al hombre. No te metas en lo que le toca a Dios. Eso vale no solo para el César, sino para cada uno de nosotros. No tenemos la potestad ni la autoridad para cambiar la tradición católica, la doctrina cristiana. La revelación nos viene por la Sagrada Escritura y por la tradición. De la Sagrada Escritura, lo repito, de la primera y segunda y tercera epístola de San Juan, sacamos los 7 pecados capitales, y del Santo Evangelio podemos ver cómo Jesucristo, nuestro Señor, y los evangelistas, los apóstoles, escribieron el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento también. De ahí salieron los 7 pecados capitales, y no se pueden cambiar. Vamos, mis hermanos, a tenerle horror al pecado, amar al pecador, pero condenar y odiar al pecado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum. Spiritu tuo, ofertorium.